Yo quiero que usted mire hoy al que tiene a su lado y le diga, debemos ser diferentes. Vamos, díselo, pero con total certeza y seguridad. ¿Por qué debo ser diferente? Mira, ahí lo tiene en pantalla. ¿Por qué debo ser diferente? Pastor, ¿por qué debo ser diferente? Hoy yo quiero, a través de esta palabra, enseñarte por qué debemos ser diferentes. ¿Por qué no podemos ni debemos ser iguales al resto del mundo? Hace tiempo, cuando yo fui a comprar un auto, en aquel tiempo creo que era un Mercedes-Benz. Cuando entré al dealer, el vendedor de autos me dijo, hay solamente 2 tipos de autos. Y yo le dije, ¿cómo así? 2 tipos de autos. Y me dijo, sí, 2 tipos de autos. Mercedes-Benz y el resto. Buena táctica, ¿no? ¿Por qué debo ser diferente? Porque hay solamente un tipo de persona que le agrada al Señor. Y es el que hace su voluntad. Es el que lo ama a Él. Es el que es diferente. Hoy el mundo no es diferente. El mundo es igual. La corriente del mundo es igual. Vamos a leer la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, verso 15. Carta a los Filipenses capítulo 2, verso 15. Nos ponemos en pie, reverencia a la palabra del Señor, y dice la palabra y se lee así. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vamos a leerla de nuevo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendícenos a través de ella en esta mañana y permítenos sacar toda preocupación de nuestros corazones, porque necesitamos que tú hoy, Señor, ministres nuestra vida de una forma diferente y especial. Gracias, Señor. Toda preocupación que está en nuestro corazón o en nuestra mente en este momento, la echamos fuera de este lugar en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, sobre nuestra mente y nuestro corazón en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia del Señor. El viernes en la madrugada sucedió algo, podemos decir a nivel global, pero vamos a enfocarnos más en este país. El país completo amaneció, el viernes desde la madrugada, amaneció con una crisis global de software de seguridad que usan muchas compañías para mantener seguros sus sistemas operativos, para mantener seguro la forma en que ellos llevan sus compañías, ¿no? Y que no tengan ningún tipo de consecuencias, producto de hackers, producto de robos de información. ¿Y qué sucedió básicamente? Que el sistema operativo de seguridad que usan estas compañías se vio afectado. Al verse afectado el sistema de seguridad de todas estas compañías, también se vio afectado el funcionamiento de estas compañías. Mayoritariamente, prácticamente todas las aerolíneas estaban detenidas en el piso, no podían volar. Los pasajeros que esperaban llegar a un lugar de destino no pudieron llegar en el tiempo programado porque los aviones no podían despegar. Todo se detuvo. Los bancos también, la forma online de poder entrar a los bancos a través del celular, a través del teléfono, de manejar nuestras cuentas, también se frizaron. Todo fue un caos inmenso. Prácticamente todo se detuvo en lo que es online, la banca online, en lo que es los aviones, quizás hasta los trenes, quizás hasta otros medios de transporte se vieron en situaciones iguales. Pero ¿a dónde yo quiero llegar con este comentario en esta mañana? Estamos viviendo, escuche bien, porque usted es parte de este sistema, aunque no pertenezca al sistema. Estamos viviendo como parte de un sistema que cada vez nos hace más dependientes de él.
Dependemos cada vez más de este sistema. La internet, estos sistemas nuevos que salen en la internet, nos pueden ayudar, nos pueden beneficiar, nos pueden en cierto momento ser como una herramienta para poder lograr muchas cosas, pero de la misma forma que nos pueden ayudar y beneficiar, también nos pueden, escucha bien, destruir. También nos puede destruir. Nuestra libertad se acaba cuando hay otro, escucha bien, que nos domina. Cuando usted es dominado por algo, cuando usted es dependiente de algo, usted no es independiente. Usted depende de eso. Un enfermo que tenga una situación complicada en sus pulmones, que dependa del oxígeno para poder respirar, es dependiente de ese balón de oxígeno, de esa máscara, de esa manguera. ¿No se ha fijado que hay personas que andan por las calles en sillas de ruedas, pero con un botellón de gas a su lado y con una manguera conectada, y prácticamente tienen que estar, porque tienen fibrosis en sus pulmones, tienen situaciones difíciles para ellos, físicas, que no pueden por sus propios medios respirar? Hay personas que dependen de una máquina para hacerse diferentes tipos de cambios de sangre, hemodiálisis. Hay personas que dependen de una máquina, de un equipo médico para poder sobrevivir. Bueno, nosotros, o la gran mayoría de nosotros, podemos decir prácticamente la sociedad completa a nivel global, a nivel mundial, depende cada día más del sistema, de lo que el Señor llamó el mundo, porque estamos en el mundo, aunque no pertenezcamos al mundo. No estamos construyendo, porque cuando usted enciende las noticias y enciende el televisor, comienzan a venir multitud de mentiras a nuestras vidas y a nuestro corazón a través de los oídos, pensando que estamos avanzando, que estamos construyendo generaciones fuertes, que estamos preparando la próxima generación. Eso es mentira. Cada vez el sistema nos está haciendo más dependientes. Y cuando esto sucede, fíjese cómo todo se detiene. Nuestras vidas se paran en seco, se frisa nuestra economía. No podemos hacer nada. No se asombre si usted recibe una llamada de su jefe y le diga: hoy no puedes venir a trabajar porque no tenemos cómo echar a andar la fábrica. Porque cada vez somos más dependientes de ese sistema. Porque ese sistema nos abraza, nos envuelve, nos consume y nos hace dependientes de ese sistema. No estamos construyendo generaciones fuertes. Estamos construyendo una generación dependiente. No estamos conquistando territorios, porque eso es mentira cuando usted enciende las noticias. Cada vez somos más los que somos conquistados por el sistema. Y cuando usted ve el cúmulo de todas las cosas, es que no somos fuertes, sino débiles. En realidad somos débiles. Porque nosotros no podemos, por nuestro propio esfuerzo, hacer nada. Porque nosotros no podemos añadirle ni un centímetro, ni un codo a nuestra estatura. Porque si el Señor quisiera, nosotros tendríamos que dejar en este momento de respirar. Si Él nada más que lo desea, así pasaría. Nosotros no somos fuertes. Si un simple virus nos hizo correr y escondernos. Por eso, cada vez el sistema, aunque usted no lo crea, te hace más dependiente de él y lo hace para poder controlarte. Porque todo esto pertenece a un nuevo orden mundial. Que aunque usted no lo sepa, aunque usted no lo lea, aunque usted no lo conozca, aunque usted no tenga información de este nuevo orden mundial, este nuevo orden mundial que está constituido por personas influyentes, por personas de dinero, de posiciones privilegiadas, por presidentes, por muchas de estas personas, no está trabajando en la libertad tuya. Y no hablo de libertad económica, escucha bien. Estoy hablando de la libertad del ser humano, la libertad de poder pensar, de poder decidir, de poder trazar su propio camino. Y todo esto no es nuevo para aquellos que lo han estudiado, para aquellos que han leído la palabra del Señor, para aquellos que conocemos la Biblia.
Para aquellos que están interesados en lo que sucede a su alrededor, que no viven solamente para consumir oxígeno, sino para aquellos que estamos viendo cómo el tiempo, el reloj profético que está escrito en la palabra del Señor, a través de la palabra se está cumpliendo en los tiempos que estamos viviendo. Porque la Biblia dice, y vendrán tiempos. Esos tiempos están aquí. Wake up. Hey, hello. Están aquí. Tú estás siendo afectada y afectado por esos tiempos, sin tú saberlo. Yo estoy siendo, mis hijos, mis nietos están siendo afectados por esos tiempos. Queremos ser exitosos y prósperos. Pero pastor, ¿cómo yo veo que hay personas que son prósperos, que son exitosos? Bueno, depende de lo que le llamemos éxito o prosperidad. Porque quiero decirte algo. No son nuestros logros los que nos definen a nosotros como exitosos o prósperos. Si tienes una familia, si tienes hijos, si tienes esposo, si tienes esposa, si tienes hija, si tienes un amigo, si tienes a alguien que te abrace, hoy quiero decirte, eres próspero, eres exitoso. Si tienes a alguien que te ame, eres exitoso. Yo no te estoy hablando del concepto de éxito o prosperidad que el mundo te ha entregado. Cuando fuiste a la universidad, cuando te reuniste en aquellas conferencias. Yo te estoy hablando del concepto de éxito y prosperidad que la Biblia describe. Que la Biblia nos enseña. La realidad es que nuestros hijos no se están criando en un lugar seguro cuando en nuestra casa hay comida. Escucha bien. Cuando en nuestra casa hay dinero o cuando en nuestra casa hay zapatos. La verdadera realidad es que nuestros hijos se crían en un hogar seguro cuando en nuestra casa está Cristo. Escuche, porque si con algo quiere acabar con el sistema, es con eso. Mira la foto. Es una familia orando, con sus manos agarradas, los cuatro. Con eso es con lo que quiere acabar Satanás. Yo quiero decirte algo. Nuestros tesoros no se cuentan con monedas ni se cuentan con bienes. Nuestros tesoros se cuentan con abrazos, con te amo, con te quiero. Si tú tienes a alguien que aún te puede decir te amo, que aún te puede decir te quiero, que aún te puede abrazar, que aún te puede decir Abu, ven y juega conmigo, eres rico. Eres bienaventurada. Eres bienaventurado. Porque eso es lo que nos enseña la palabra. No somos libres, escucha esto. Cuando hacemos lo que queremos, somos libres. Cuando hacemos lo que debemos. Escuche. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, yo hago lo que me da la gana y a mí nadie me dice que no. Y lo hacen. Pero eso lo pueden hacer muchos. El problema no está en hacer lo que me da la gana, porque quizás muchas veces no voy a tener a nadie que me diga no lo puedes hacer, y lo puedo hacer. El problema es que para poder hacer lo que debemos vamos a tener luchas. Vamos a tener oposición. Porque lo que nosotros queremos hacer es fácil, porque siempre va a venir ajustado con los deseos de la carne, pero lo que nosotros debemos hacer no viene ni depende de la carne. No es la voz de la carne la que te habla, es la voz del Espíritu. Y siempre vas a encontrar oposición cuando trates de hacer lo correcto. Cuando trates de ser diferente, cuando trates de ser no como los otros son, sino como Dios quiere que hagas. Por eso no somos libres cuando hacemos lo que queremos, somos verdaderamente libres cuando hacemos lo que debemos. Eso tienes que entender y tienes que almacenarlo en tu mente y tienes que luchar por eso. Porque la persona más libre, la persona más próspera, la persona más exitosa es la persona que no depende de economía, de gobierno o de un sistema. Jesús nos dijo, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y dice la palabra, y seréis verdaderamente libres. A ese punto, a ese nivel, es a la que el Señor siempre nos ha querido llevar. A no depender. A no ser dependientes de un sistema, sino solamente de él. Y el sistema sabe eso. ¿Sabes qué? ¿A qué le teme Satanás?
Satanás no le teme a tu dinero, Satanás no le teme a tu posición en el mundo, Satanás no le teme a nada de eso. Satanás le teme a que tú dependas solamente de Dios y no de un sistema. Porque cuando tú dependes solamente de Dios y no de un sistema, tú eres independiente del sistema. Cuando el mismo sistema te quiere hacer dependiente de él. En otras palabras, estás en rebeldía contra el enemigo. Hoy hay muchas familias, y eso yo creo que es un sentimiento generalizado en el corazón de cada familia cristiana, que queremos ver cómo la mano de Dios esté sobre nuestras vidas. Pero quiero decirte algo. Para que esto suceda en todos los ámbitos, tiene que haber en nuestras vidas un orden y un concepto divino. Es decir, el concepto, el diseño divino de Dios en nuestras vidas. Cuando hablo de vida, hablo de familia. Tiene que estar presente. Mira, primera carta a los Corintios capítulo 11, verso 3. El apóstol Pablo dijo: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cuando usted lee la palabra del Señor, Dios tuvo un plan para salvar a Noé. Él le habló a Noé y le dijo: construye un arca. Cuando usted lee la palabra de Dios, Dios tuvo un plan para guiar a Abraham. Le dijo: anda delante de mí y sé perfecto, y ven a la tierra que yo te mostraré. Cuando usted lee la palabra de Dios, Dios tuvo un plan para sacar a su pueblo de Egipto. ¿Con quién lo hizo? Con Moisés. ¿Hacia dónde? Hacia el desierto. Y le dio a Moisés todo lo que él necesitaba saber y conocer para que así sucediera. Dios tuvo un plan para reconciliarnos a nosotros con él, y se llamó Jesucristo. Pero quiero decirte algo. Dios tiene un plan para nuestras familias, y el enemigo lo sabe. El sistema no está hecho para preservar los conceptos divinos. El sistema no está hecho para preservar los conceptos bíblicos. No es el diseño de Dios lo que aprendimos en la escuela ni en la universidad. Lo que aprendimos en la escuela y en la universidad fue el diseño de un hombre. Por eso nosotros tenemos que entender que lo que Satanás quiere destruir en nuestras vidas son dos cosas. Muchas veces vemos cómo ataca, escucha, la economía. Muchas veces vemos cómo ataca la carne con enfermedades. Muchas veces vemos cómo ataca a nuestros hijos. Muchas veces vemos cómo nos ataca en diferentes formas materiales. Pero no es la economía, no es la carne ni nuestros hijos. Lo que él quiere atacar es nuestra fe. Pero nuestra fe no llega a través de una carta que recibimos como las que recibes cada día en el buzón. Nuestra fe llega en una relación con el Señor. En leer la palabra, en escuchar la palabra, en creer la palabra. Y para poder tener una relación con el Señor, tenemos que tener una familiaridad con el Señor. Que el diseño de Dios guíe nuestras vidas, guíe nuestra familia. Y seremos entonces una familia de fe. Escucha. Y eso es lo que teme Satanás. Lo que él quiere destruir, en otras palabras, es el plan de Dios y el concepto divino. En otras palabras, el diseño divino que Dios tiene para mi familia. Esa foto que viste hace un rato, de esa familia junta en unidad, orándole al Señor, eso es a lo que le teme el sistema. Porque esa foto habla por sí sola. Le podríamos quitar el título y el título sería: ellos dependen de Dios, no de un sistema. Ellos están confiando en su Dios. Ellos saben que Dios tiene promesas para ellos. Ellos están esperando en el Señor. Es decir, cualquier título de fidelidad y de obediencia se pudiera poner en esa foto. Porque habla de independencia de un sistema y dependencia del reino de Dios. Entonces, ¿a qué le teme Satanás? Él no le teme a un gobierno. Satanás no le teme a una persona importante. Satanás no le teme a un ejército. Satanás no le teme a un hombre poderoso. A él lo aterroriza cuando tu familia está unida. A él lo aterroriza cuando en ti
en tu vida hay una exposición de Cristo, donde Cristo en tu casa no es un adorno en una esquina ni un cuento de hadas, sino que Cristo en tu casa es guía, consejero, maestro y proveedor. Eso sí lo aterroriza a Él. Cuando toda tu confianza está en Él y no en el sistema. ¿Sabes que hay una cantidad de cristianos inmensa que confían en el sistema? Que sobreviven gracias al sistema, que viven del sistema. Cuando el mismo Señor nos enseñó a vivir de Él. La pastora, cuando se subió aquí, comenzó a hablar de las ovejas. Dijo algo muy interesante. Que las ovejas fueron diseñadas, escucha bien, y por eso están en la Biblia. Porque las ovejas no pueden sobrevivir solas. Las ovejas no andan como animales salvajes. No hablo de las cabras monteses, no, hablo de las ovejas. Las ovejas no están diseñadas para sobrevivir solas en un ambiente áspero, salvaje. Ellas no pueden por sí solas ir a buscar la comida. Incluso la visión de las ovejas es casi nula. Ellos tienen un agudo sentido del oído, pero no de la visión. Por eso cuando el pastor las lleva, Él les habla, Él las llama, Él las guía a través de su boca. Y ellas, dice la Biblia, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. No es, mis ovejas me ven y me siguen. Esto hay que aprenderlo. Entonces, ¿por qué la Biblia nos enseña el concepto de obediencia a través de Cristo, a través del pastorado? Y pone de ejemplo a las ovejas, porque las ovejas dependen de un pastor. Y cuando usted lee esta carta a los Corintios, donde el Señor nos dice a través del apóstol Pablo, mira, Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de Dios, la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Lo que nos está diciendo esta palabra es que la responsabilidad en la casa, en el hogar, escucha bien, no está sobre la mujer ni está sobre el hijo, está sobre el hombre, sobre el sacerdote. La responsabilidad de proveer, la responsabilidad de llevarlos, de guiarlos a los pies de Cristo, de mantener el altar del Señor encendido en la casa, no está sobre mi esposa, está sobre mí. Porque dice la palabra que Cristo es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Entonces la responsabilidad del cielo sobre mi vida no está sobre la vida de mi mujer, está sobre mi vida. Por eso nosotros los hombres tenemos la responsabilidad, tenemos que propiciar, tenemos que intencionalmente siempre llevar a nuestra familia a los pies de Cristo. Porque es sobre nosotros, sobre el que está el mandato de Dios. Cuando usted lee la Biblia, Génesis capítulo, no me acuerdo exactamente el capítulo, pero cuando el Señor le habla a Adán, no le habló a Eva. Y Eva ya estaba ahí. Pero las leyes, los requerimientos, las ordenanzas de Dios no fueron para Eva. Fueron para Adán. Que Eva hizo lo que hizo y que Adán se dejó convencer, eso es otra parte, eso es otra prédica. Pero la responsabilidad de no haber caído ahí era de Adán, no de Eva. Porque la responsabilidad no está sobre el hombre, sobre la mujer o el niño, la responsabilidad está sobre el sacerdote de la casa. Por eso, hombre que me estás escuchando en esta mañana, esta palabra es para ti. Para que tú entiendas que hay una responsabilidad donde tú tienes que llevar a tu familia siempre a los pies de Cristo. Donde tú tienes que llevar a tus hijos, donde tú tienes que guiar a tus hijos, donde tú tienes que alimentar a tus hijos, a tus nietos, a los pies de Cristo. Porque eso es lo que quiere Dios sobre nuestras vidas. Yo no estoy hablando de un hombre o de una mujer. Yo estoy hablando de una esposa, de un esposo. Yo no estoy hablando de varios que viven en una casa, hacen su propia vida y son como extraños dentro de esa casa, sino de varios que desayunan juntos, que cenan juntos, que comen juntos, que oran juntos, que lloran juntos, pero que también ríen juntos. Yo estoy hablando de varios que no conforman una casa, sino un hogar. Porque eso es lo que hace la palabra. La casa no edifica, la palabra no edifica una casa, la palabra edifica un hogar.
crea una familia. No crea extraños dentro de un hogar. Eso es lo que quiere destruir el sistema. Porque cuando hay división, cuando no hay unidad, no hay victoria, hay derrota. Por eso usted ve hoy muchas familias separadas, muchas familias en guerra, muchas familias que ni se hablan, padres que no se hablan con los hijos, hijos que no se hablan con los padres, pero está escrito. La palabra está escrita en Mateo. Señales de los últimos tiempos, padres contra los hijos, hijos contra los padres, hombres amadores de sí mismos, engañadores, perversos, borrachos. Y no está escrito ahí para llenar un espacio de la Biblia, está escrito ahí porque van a venir y ya están los tiempos que estamos viviendo. Dios concibió un plan perfecto para la familia. Y cuando digo perfecto, es perfecto. Para hacer de nosotros una familia funcional, no una familia disfuncional. Mire, ¿qué es una familia disfuncional? Según el concepto, no puede ofrecer un entorno material, social y afectivo donde los niños crezcan sanos y felices. No puede ofrecerle a sus hijos un entorno saludable. En otras palabras, una familia disfuncional puede ser una familia que ha perdido el enfoque y se ha enfocado en proveer, pero no en criar. Eso es una familia disfuncional. Una familia disfuncional no es una familia unida. Es una familia que quizás vivan juntos, pero dentro de ellos hay guerras, hay pleitos, hay disensiones. Una familia disfuncional es lo que está creando el sistema. Pero una familia funcional es una familia que se guía por el plan de Dios en sus vidas. Es donde hay unidad, donde hay perseverancia, donde no hay división, donde hay un mismo enfoque, donde piensan, desean y anhelan lo mismo. Donde el padre teme, la mujer teme y los hijos temen. Esas son familias funcionales. Es decir, que funcionan, que conquistan, que operan, que destruyen potestades. Esas son familias bien concentradas, bien centradas en el Señor. Ahora, nosotros los padres, escucha bien, debemos de ser intencionales en enseñarles a nuestros hijos a depender de Dios. Romanos 12:2 dice, no os conforméis, lo va a tener en pantalla, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Este versículo, en su particularidad, es un versículo que nos enseña a nosotros muchas cosas. Nos explica a nosotros muchas cosas. Nos responde a nosotros muchos por qué que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué muchas personas no se congregan? ¿Por qué muchas personas no funcionan en el plan de Dios? Escucha, ¿por qué muchas personas no le sirven a Dios? ¿Por qué muchas personas no se abren con el Señor? La Biblia dice aquí, debemos renovar nuestro entendimiento. Si no renovamos nuestro entendimiento, no podemos transformarnos. Es decir, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Ahora escucha esto. Lo que nosotros tenemos que entender es esto. ¿Qué quiere decir entendimiento? ¿Qué parte de nuestra vida, de nuestro ser es el entendimiento? Dice que es la capacidad humana de comprender, comparar y juzgar las cosas. Cuando usted no renueva su mente, escuche esto, como lo dice la palabra, por medio de la renovación de nuestra mente, no podemos llegar a ser transformados. Porque cuando nosotros no renovamos nuestra mente, la capacidad que nosotros tenemos para poder comprender, comparar y juzgar las cosas será la capacidad que existe en nuestra mente obsoleta y vieja, no en la mente nueva de Cristo. Y solamente podemos entender el plan de Dios, el plan divino, cuando nuestra mentalidad es renovada y adquirimos un nuevo entendimiento, una nueva capacidad de entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sabes por qué muchos no están aquí esta mañana? Y no hablo de los que están enfermos. Muchos que no puedo ir porque trabajo, no puedo ir porque tengo que ir al Londres, no puedo ir porque Dios no es una prioridad en su vida, porque no han transformado su entendimiento, su mente,
y continúan analizando y viendo las cosas desde una mentalidad obsoleta que no tiene acceso al nuevo entendimiento de un hijo de Dios, lo que usted ha conocido por la mente de Cristo. Entonces tenemos que entender que el apóstol nos dice que no nos conformemos a este siglo. Es decir, la única forma de tú no ser parte de este sistema y de este siglo es si tú te transformas a través de la renovación del entendimiento. Si no, para ti todo va a ser normal. Si no, para ti todo va a estar bien. Si no, para ti, bueno, eso se puede pasar, eso no es nada. Pero eso no es nada. Por eso son los cristianos que no han renovado el entendimiento, aquellos que tú escuchas decir con sus propios labios: Dios conoce, Dios sabe, Dios entiende. Sí, Dios conoce, Dios sabe y Dios entiende. El que no conoce, no sabe y entiende, eres tú. Porque no puedes ver, porque no te has renovado. Y una familia se renueva cuando el altar de la casa está encendido, cuando la oración está ahí, cuando la lectura está ahí, cuando el discipulado está ahí, cuando está cerca del Señor, cuando vive la palabra. Si usted tuviera cáncer, que no lo tiene, el médico le dice a usted que tiene que ir a hacerse las hemodiálisis. ¿Se llaman así, no? Las hemodiálisis, esos son las quimioterapias. Y usted le dice al médico: yo no me voy a hacer ninguna quimioterapia. Y el médico te va a decir: bueno, si no te hace la quimioterapia puedes morir. Escucha, que es otra arma de doble filo, porque también te puede matar, porque la quimioterapia te acaba con el cuerpo, te destruye el cuerpo. En otras palabras, usted está siendo rebelde al consejo del médico. El médico es el que sabe, el médico es el que te está diciendo lo que tú necesitas. Entonces, de la misma forma nosotros nos comportamos contra el Señor cuando el Señor nos dice a nosotros lo que nosotros necesitamos y nos vamos a su terapia. Entonces, por esa misma razón hay muchas personas que son desobedientes a Cristo porque no han podido o no han querido o no han deseado renovar su entendimiento. La única forma que usted va a comprender el plan de Dios para su vida es cuando usted tiene una nueva mente, una nueva criatura. Desde la antigua criatura, de la corrupta criatura donde Dios te sacó, desde ese lugar tú no vas nunca a entender el plan de Dios. Porque vamos a conocer al Señor en el camino, cuando nos metemos con Él. Por eso el sistema no quiere que tú te metas con Él, no quiere que tu familia ore, no quiere que tu familia permanezca dependiente del Señor, sino independiente de Él y dependiente del sistema. Porque cuando tú eres dependiente de Dios, el sistema no define tu libertad, porque ya tú eres libre. Uno de los peores enemigos que tienen los regímenes totalitarios, los regímenes comunistas, es la iglesia. No aceptan la iglesia, no están con la iglesia, no apoyan la iglesia. ¿Y por qué usted cree que lo hacen? Porque la iglesia, es decir, el congregarnos, el ser iglesia, el congregarnos, el de leer la palabra, el de escudriñar la verdad, nos hace libres y nos ayuda a pensar, nos ayuda a ver. Y eso es lo que el sistema no quiere, que tú pienses y veas. Ellos quieren pensar por ti y quieren que tú veas lo que ellos te dicen que tienes que ver. Por eso es que el enemigo no le gusta que tú rescates tu relación con Dios. Porque cuando tú rescatas tu relación con Dios, Él no puede tocar tu vida. Él no puede tocar nada en ti. Porque tú estás bajo el dominio del Señor, bajo la mente del Señor, bajo el concepto del Señor, bajo las promesas del Señor. Y los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Stalin, un dictador de la Unión Soviética, el tiempo que él estuvo allí en aquel lugar, cometió miles y miles y miles y miles, millones podemos decir, de asesinatos. Judíos y muchas personas que allí estaban. El pueblo que él estaba gobernando estaba bajo esclavitud. Una vez,
cuando él estaba reunido con varios líderes, les enseñó algo. Tomó una gallina, la llevó allí a donde ellos estaban y le comenzó a arrancar a aquella gallina todas las plumas, una tras una, una tras una. Y después de dejarla completamente desplumada, sin ninguna pluma, aún así, con el dolor en su cuerpo, la gallina seguía corriendo detrás de él para que él le diera comida. Porque ese es el objetivo del sistema. No dejarte pensar, no dejarte ser dependiente, sino dependiente de él, no independiente de él. ¿Entiende esto? Porque aunque estés disfrutando internet, aunque estés disfrutando los adelantos que hay de ciencia y de todo tipo, esto es un arma de doble filo. Porque nos quieren convertir poco a poco a ser dependientes de un sistema que al final es terminando destruyéndonos. Y yo no te estoy diciendo ahora que tú digas no quiero internet, no quiero tecnología. No. Yo te estoy pidiendo que tú seas sabio en qué tú permites que llegue a tu corazón. Todo te es lícito, mas no todo te conviene. Hay cosas que tú no puedes pasar por alto. Hay cosas que tú tienes que mantener encendido en tu vida. Hay cosas que tú no puedes dejar para después. Hay cosas que requieren una pronta atención en mi vida. Y es la relación con Dios, donde Él nos abre los ojos, donde Él nos enseña la verdad. Efesios 5, 6 al 11 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Mire, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Esto último, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo yo compruebo lo que le gusta a Dios si yo no conozco al Señor? ¿Cómo yo puedo tener un testimonio que se alinee con el deseo de Dios si yo no he renovado mi mente y mi corazón, si yo no tengo una relación con el Señor? Dios para mí es un extraño. Entonces yo no puedo comprobar, yo no puedo saber, yo no puedo entender lo que Dios quiere, espera de mí, si yo no lo escucho. Por eso el Señor nos dice a través de la palabra del apóstol Pablo, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces por eso es que nos metemos en cuantas sandeces hay, hablamos cuantas sandeces nos llega a la carne. Hay tantos cristianos que se meten en tantos problemas que a veces en vez de dar un ejemplo digno de Cristo en la cruz, hay una cantidad de impíos que no quieren venir a la iglesia porque hay cristianos que han hecho que la cruz no parezca algo tan deseable, sino abominable. Porque es testimonio de muchos cristianos, porque no conocen lo que Dios quiere hacer, no conocen a Dios y actúan entonces con la vieja criatura. Se meten en discusiones, se meten en lugares donde no tienen que meterse, se reúnen con personas que no tienen que reunirse, andan con personas que terminan ellos convirtiéndolo a Él y no Él a ellos. Por eso el Señor nos dice, nadie nos engañe con palabras vanas. Es decir, tú eres luz en medio de las tinieblas. Cuando tú entiendes esto y sabes que lo que tú eres y lo que tú cargas, cuando tú entras en un lugar, tú no puedes dejar de darte el valor que tú tienes. Tú tienes que decir, dentro de ti no tienes que hablar, aquí llegó un hijo de Dios, aquí llegó una escogida de Dios, aquí llegó el reino conmigo. Los demonios tienen que salir. Los endemoniados tienen que huir. La palabra del Señor dice que por donde Jesús andaba, los demonios decían, Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Y me abría la boca. Porque no podemos ser consumidos por el mundo. El mundo tiene que ser consumido por nosotros. Luz en medio de las tinieblas. Daniel 1:8 nos dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Cuántos han leído esta historia? Que el pueblo de Dios
había sido llevado por Nabucodonosor al exilio, habían sido llevados cautivos. Y junto con Daniel fueron también aquellos otros jóvenes, Sadrach, Mesach, Abednego. Pero ellos tenían una gracia, tenían inteligencia, eran bien parecidos y el rey los escoge a ellos. Y envía al eunuco del rey, para que el eunuco del rey los alimente. Ahora, cuando usted lee la historia así, no le parece interesante. Pero cuando usted estudia la historia es diferente. La Biblia dice que Daniel le dijo al eunuco del rey que él no quería comer de la porción del rey. Escuche, porque esto nos ministra a nosotros fuertemente. Que le permitiera por 10 días solamente comer legumbres. Y si en 10 días, esto habla de fe, si en 10 días sus rostros estaban diferentes, estaban pálidos, flacos, decaídos, está bien, ellos aceptarían eso. Pero que esperara 10 días y entonces hiciera según él viera. Y la Biblia dice que esperó 10 días el hombre. Y cuando llegaron los 10 días, que los vio, le dijo, no, pero estos están más rosaditos que cuando llegaron. Estos están gorditos, estos están fuertes, estos están mejor que yo. Y les siguió dando las legumbres y no la porción del rey. Porque Daniel tuvo la fe de que su Dios lo iba a sustentar. Y así lo hizo. Cuando usted lee la historia hasta ahí, ya. Pero la historia no es esa. Es esa y mucho más. La Biblia nos dice que el eunuco estaba encargado de alimentarlos a ellos. Pero el eunuco no estaba solamente encargado de alimentar a Daniel. Él tenía que enseñarles a estos jóvenes hebreos, tenía que enseñarles matemática. Tenía que enseñarles química, tenía que enseñarles agricultura, tenía que enseñarles a ellos astronomía, tenía que enseñarles a ellos historia natural, tenía que enseñarles a ellos un montón de cosas porque ellos iban a funcionar en la corte del rey. Ellos iban a tener un lugar privilegiado en la corte del rey. En otras palabras, el eunuco los estaba preparando a ellos para una posición privilegiada. ¿A quién no le gustaría eso? Al lado del rey. La comida del rey, el vino del rey. Casi ningún cristiano hubiera tenido problema con eso. Pero yo conozco uno que sí tuvo problema con eso. Su nombre es Daniel. Y él le dijo al eunuco, mira, yo acepto que me enseñes. Yo acepto aprender. Yo acepto que seamos elevados a un nivel de conocimiento mayor que el que nosotros tenemos. Pero lo que yo no acepto es la porción del rey. Por eso nosotros tenemos que entender algo. Nosotros vivimos en el mundo. Estamos en el mundo. Aceptamos eso. Estamos entre ellos, aunque sabemos que no pertenecemos a ellos. Éramos parte de ellos, pero ya no pertenecemos a ellos. Pero hay algo con lo que nosotros sí no podemos jugar. Y es con la porción del rey. Hay algo que nosotros no podemos traer a nuestras vidas. Y es la parte que contamina. Que es la parte del sistema. Estamos allí, tenemos nuestros empleos, estamos entre ellos, los amamos, queremos que ellos conozcan al Señor, escucha bien, pero lo que no podemos nosotros contaminarnos con la comida de ellos, ser parte de ellos, ser como ellos y andar como ellos andan. Lo único que Daniel y sus amigos no recibieron fue el pecado del mundo. Lo único que nosotros como hijos de Dios alejamos de nuestra vida es el pecado del mundo. ¿Y sabes por qué pasó todo esto? Porque Daniel nunca dependió del rey. Daniel siempre dependió de Dios. ¿Estás entendiendo ahora cuando tú dependes de Dios cómo tu vida puede ser diferente? Efesios 5, 15 al 17 dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necio. En otras palabras, el que anda como no debe andar, anda como necio. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si no entendemos cómo es la voluntad del Señor es porque nos ha faltado entendimiento. En otras palabras, nos ha faltado la capacidad de discernir correctamente
lo que debemos hacer. Y quiero decirte algo. Yo me rebelo contra el sistema. Yo no permito que el sistema entre en mi casa. Yo no permito que el sistema entre en mi vida. Yo no permito, aún con mis hijos siendo grandes, que el sistema entre en sus vidas. Yo voy a luchar por ellos hasta que tenga el último aliento de vida. Yo no permito que el sistema entre en mis nietos, en la vida de mis nietos. Yo no permito, porque yo no quiero que el conocimiento de mis nietos dependa de una ideología. Yo no permito que el conocimiento de mis nietos dependa de un sistema o de un maestro que niegue la eficacia y el poder de Dios. Yo no deseo que cuando mis nietos crezcan se hallen en diversas pruebas sin valores y sin principios. Yo no quiero que mis nietos, mis hijos, ni aquellos que yo amo se vuelvan dependientes de un sistema y no dependientes de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque yo quiero que ellos sean diferentes. Yo no quiero que ellos sean iguales. Yo no quiero que ellos sean del montón. Yo no quiero que ellos corran detrás de las mismas cosas que corren todos los demás. Yo no quiero que ellos anhelen las mismas cosas que anhelan todos los demás. Yo quiero que ellos vayan donde otros no van, que ellos estén donde otros no quieren estar. Yo quiero que ellos sean diferentes. Pero para que esto suceda, no puedo depender de un sistema, ni ellos tampoco. Tenemos que depender de Dios. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que esperar en Dios. Tenemos que evitar que lo que Dios unió, el enemigo no lo separe. Quiero decirte, el diseño de Dios no es amigo del sistema. Por lo tanto, el sistema no es amigo del diseño de Dios. Y lo único que tiene Dios para tu vida es su diseño. Eso tienes que entenderlo. Pastor, pero esto me va a ir en contra, esto me va a hacer ir en contra de todo el mundo. Esto me va a hacer ir en contra de la sociedad, ir en contra de las personas que me conocen. Esto me va a hacer ir en contra del pensamiento de las personas. Bueno, te voy a decir algo. Quizás nos toque ser la oveja negra en el mundo, pero te voy a recordar algo. Ser la oveja negra del mundo es ser la oveja blanca de Dios. Tú decides. ¿Agradas al mundo y desagradas a Dios? ¿O vives para Dios y desagradas al mundo? Tú decides. Cuando comienzas a agradar al mundo, te voy a decir algo. Nunca vas a poder agradar a nadie. Algunos vas a agradar y a otros no. Y siempre vas a quedar inconforme. Y ellos contigo. Por eso no te preocupes más ni no decidas a quién tienes que agradar. Tú naciste, tú fuiste creado para agradar a Dios. Si alguien tiene que ser tu prioridad, es Dios. Si algo tienes que hacer que te urge para salvar tu vida, es tu relación con Dios. Si algo es importante para tu vida, para tu familia, para tu economía, es tu relación con Dios. Voy acabando. ¿Cómo encajamos en el mundo entonces? Bueno, dice la palabra del Señor que nosotros fuimos llamados a ser diferentes. Y ser diferente es pensar diferente, es actuar diferente, es hablar diferente, es vestir diferente. Ser diferente es ser verdaderamente libre. Filipenses 2:15 dice, porque quizás muchas veces usted se esté preguntando, ¿y por qué tengo? ¿Por qué debo? ¿Por qué necesito ser diferente? Bueno, yo te lo voy a responder. Necesitas ser diferente para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa.
Necesito ser diferente. Deuteronomio 7, verso 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Por qué tengo que ser diferente? Porque Cristo subió a una cruz para que mis pecados sean borrados de una vez y para siempre. Entonces tenemos que ser diferentes. No estoy hablando que seas antisocial. No estoy hablando que abomines a tu pródigo. No estoy hablando que los mires por encima de tus ojos. Ser diferente en tu forma de actuar, de tu forma de pensar. Ser diferente en tus prioridades. Y darle en todo, escucha bien, la prioridad a Cristo. En todo la prioridad a Cristo. Si no, seremos como los que están afuera, desobedientes al Señor. Entonces tenemos que ser diferentes, porque sabes, eso es lo que espera el Señor de nosotros. Quien no es diferente no es hijo de Dios. Podemos congregarnos, como dijo la pastora, podemos conocer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero si nuestra vida y nuestro testimonio no es un reflejo de Cristo, no somos diferentes. Que cuando las personas nos vean, cuando las personas hablen con nosotros, cuando las personas se relacionen con nosotros, digan, como siempre te digo, en ti hay algo diferente, hay algo especial. Veo paz, veo mansedumbre, veo humildad. Yo necesito de eso que tú tienes. Créeme, el mundo lo necesita. Porque a través de las diferencias que tú puedes marcar en el mundo, que yo puedo marcar en el mundo, a través de eso, el mundo vendrá a los pies de Cristo. Porque el mundo que está allá afuera vive, ¿sabe cómo? Agonizando en una carrera. Cuando llega un día feriado, un viernes negro, cuando pasan o sacan algo supuestamente rebajado en una tienda, se matan por un televisor, por un teléfono, por una joya. ¿Entiende? Eso no es lo que Dios quiere para ti. Ser diferente es anhelar el reino y no el mundo. Ser diferente es confiar en Dios para tu vida. Yo no sé si entendiste el mensaje en esta mañana, pero quiero decirte algo. Dale esa ofrenda de palmas a tu Dios. Cuando somos diferentes, agradamos al Señor. Ponte en tus pies. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta mañana, creyendo, mi Dios, de que tu presencia, Señor, en nuestras vidas, Señor, nos trae gozo y alegría. Hoy te pedimos de una forma poderosa, con anhelo en nuestros corazones, que nos ayudes a ser diferentes, que nos ayudes a conservar, Padre, el altar de tu presencia en nuestro hogar, a llevar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, siempre a tus pies, que reconozcan sus caminos, que dependen de ti, que necesitan de ti, que no pueden fusionar ni funcionar en sus vidas si tú no estás a su lado. Que puedan decir en algún momento de sus vidas, como dijo David y como dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, no permitas que yo salga de aquí. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Permítenos fortalecernos a través de tu Espíritu, Señor. Y arranca de nuestra mente y de nuestro corazón, oh Espíritu Santo, toda inmundicia, toda contaminación que el enemigo, que el mundo ha puesto en nuestras vidas. Ayúdanos a renovarnos, a ser transformados por tu presencia, renovando nuestro entendimiento para conocer la buena voluntad agradable que hay en ti, Señor.
para poder hacer y actuar, no como queremos, sino como nos conviene. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes, porque queremos no agradar al sistema ni a la sociedad, no ser copartícipes ni cómplices de lo malo. Queremos agradarte a ti. Padre, a ti, mi Dios, te damos en esta mañana toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.